No todos los ídolos de la época de oro terminaron su vida envueltos en aplausos, homenajes y respeto eterno. Algunos, lejos de las cámaras y del brillo, pagaron un precio silencioso que casi nadie quiso mirar. Historias incómodas, enterradas bajo el peso de la fama, donde el éxito no fue un refugio, sino una máscara. Hoy no vamos a hablar de una carrera brillante ni de un final glorioso. Vamos a hablar de un hombre que durante años fue temido más que admirado, de un actor que confundió poder con impunidad y fuerza con violencia. Porque la historia de Armando Calvo no es una historia de triunfo, es una historia de consecuencias. Y su final, incluso hoy, sigue siendo difícil de digerir. Durante muchos años, Armando Calvo fue presentado como un hombre imposible de doblegar. En la pantalla era autoridad pura, una figura que imponía respeto con solo aparecer, y fuera de ella, su presencia bastaba para incomodar y silenciar. Pero esa imagen de fortaleza nunca estuvo sostenida por admiración verdadera, sino por el miedo. Quienes convivieron con él entendieron muy pronto que su carácter no era fuerte, era violento, no era firme, era cruel. No conocía límites ni pausas. En el trabajo, en casa o entre supuestos amigos, cualquier desacuerdo podía transformarse en gritos, amenazas y humillaciones. Y en una época donde el abuso se justificaba como temperamento y el silencio era la condición para conservar un lugar, nadie se atrevió a enfrentarlo. No porque no supieran lo que ocurría, sino porque sabían demasiado bien lo que podía pasar si hablaban. La historia de Armando Calvo no empieza con la enfermedad ni con la amputación. Empieza con una vida entera construida sobre la idea de que el poder protege y que la fama perdona. Nacido en España, llegó a México con una ambición clara y un talento que le abrió puertas. Supo moverse en la industria, trabajar con nombres importantes y consolidar una carrera respetada. Durante años, su rostro apareció en decenas de películas y su nombre se volvió habitual en los créditos. Pero mientras el público veía éxito, detrás se formaba otra realidad. Una necesidad obsesiva de controlar, de imponerse, de demostrar superioridad a cualquier costo. No era un rumor aislado, era un secreto compartido, una verdad incómoda que todos conocían y que nadie quería cargar sobre sus hombros. Durante décadas, Armando Calvo vivió sin consecuencias visibles. Gritó, intimidó, golpeó y dejó marcas que nunca aparecieron en las revistas ni en los homenajes. El sistema lo protegía, la normalización del abuso lo cubría y su propia soberbia lo convencía de que nada ni nadie podría alcanzarlo. Pero el cuerpo guarda memoria y el tiempo nunca olvida. Las primeras señales no llegaron como una tragedia repentina, sino como un aviso silencioso, un cansancio extraño, un hormigueo persistente en las piernas, dolores que aparecían al caminar y se intensificaban por la noche. Señales pequeñas, fáciles de negar para alguien acostumbrado a mandar incluso sobre su propio dolor. Con los meses, el deterioro avanzó sin pedir permiso. Las piernas comenzaron a responder cada vez menos. La piel perdió su color natural, se volvió fría, oscura, y aparecieron heridas pequeñas que no cerraban. Infecciones que supuraban, molestias constantes y un olor desagradable que ni él mismo podía ignorar. Aún así, se negó a ir al médico. Para Armando, aceptar ayuda significaba admitir debilidad, y la debilidad era algo que siempre había despreciado. Caminaba con rabia, de un lado a otro, como si moverse fuera una forma de desafiar al destino, convencido de que su voluntad bastaría, como siempre había bastado antes. Cuando finalmente fue llevado al hospital, ya no había espacio para la negación. Los médicos hablaron con frialdad profesional y sin rodeos. La infección había avanzado demasiado. No existían tratamientos graduales ni soluciones temporales. La única manera de salvarle la vida era amputar ambas piernas. La reacción fue inmediata y feroz. Gritó, insultó, amenazó con demandas y con arruinar carreras. Durante años, ese tipo de explosiones había sido suficiente para imponer su voluntad. Esta vez no. Por primera vez, su poder no significaba nada frente a una realidad que no se podía intimidar. La cirugía marcó un quiebre definitivo. Entró al quirófano furioso, sedado, convencido de que aún podía controlar el resultado, y salió convertido en alguien que no reconocía. Al despertar, el cuerpo no respondía como antes. Intentó moverse, bajó la mirada lentamente y comprendió la ausencia. Vendajes, vacío y una certeza brutal. Sus piernas ya no existían. El impacto psicológico fue devastador. El dolor físico llegó después, profundo, constante, acompañado por el tormento del dolor fantasma, esa sensación cruel de pies que ardían, músculos que se contraían en el aire y calambres imposibles
que lo despertaban gritando en mitad de la noche. A partir de ese momento, cada día se convirtió en una humillación nueva. Dependía de otros para absolutamente todo: sentarse, levantarse, desplazarse, ir al baño, asearse. El hombre que había vivido imponiendo miedo ahora sobrevivía gracias a la paciencia de desconocidos. Las enfermeras soportaban insultos, los cuidadores escuchaban gritos, pero nadie podía devolverle lo que había perdido. La rehabilitación fue lenta, frustrante y brutal. Hubo caídas, golpes, intentos fallidos de adaptarse a la silla de ruedas y momentos de desesperación absoluta. Frente a otros, seguía fingiendo dureza. Cuando quedaba solo, la rabia se transformaba en miedo y el miedo en un arrepentimiento silencioso. Con el paso del tiempo, el abandono fue total. Las visitas se hicieron cada vez más escasas. Los amigos desaparecieron. El teléfono dejó de sonar. La industria que alguna vez lo aplaudió guardó un silencio absoluto. Nadie quería cargar con un hombre roto, amargado y recordado más por su violencia que por su talento. Un año antes de su muerte, Armando Calvo era un hombre completamente solo, sin trabajo, sin público y sin la fuerza que durante décadas creyó invencible, atrapado en los recuerdos de una vida donde siempre eligió imponer y terminó pagando el precio más lento y cruel: vivir lo suficiente para entenderlo todo. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la fama justifica el silencio? ¿O que tarde o temprano todos enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones? Si te interesan las historias ocultas de los ídolos del cine mexicano, aquellas que casi nadie se atreve a contar, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí no glorificamos la fama, recordamos las vidas reales detrás del mito. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio.